Hola a todos. Me llamo Rafael Alfonso, como ya conocéis todos vosotros, y os doy la bienvenida al capítulo número 5 de esta presentación, que lleva el título de Somos Inmortales, como sabemos. Bien, pues tal como dije en el anterior capítulo, el de Nar Rostam, en este vamos a ver a Abu Simbel. En principio tenía pensado haberlos dado los dos juntos, pero como ya os he dicho, he encontrado un dato nuevo mientras estaba preparando esto, y bueno, pues he decidido hacerlo en dos partes, ¿no? Entonces aquí vamos a dar ya ese salto que os he dicho, que llevo diciendo en anteriores capítulos que vamos a dar, ¿no? Al final, bueno, va a ser 3 saltos, ¿no? Pero bueno, va a ser importante. Lo que aquí vamos a ver y que aquí vamos a tener en cuenta, digamos que es muy importante. Y además, si a eso le añadimos ese dato absolutamente increíble que he encontrado de una forma casual, como se encuentran todas estas cosas, ¿no? Pues vamos a ver algo que nos va a sorprender bastante. Entonces, para los que no hayáis visto anteriores capítulos, como siempre, tengo que decir que esto os va a sorprender mucho, ¿no? Digamos que os va a costar trabajo creer lo que aquí se va a decir y lo que aquí vais a ver. Pero también tengo que deciros que las pruebas están ahí. Entonces también os va a costar trabajo no creerlo, tal como ya os he dicho en otras ocasiones, ¿no? Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Este lugar, que como sabemos es Abu Simbel, que es muy conocido, ¿no? Esto está, digamos que a 231 kilómetros de Asuán, en la orilla occidental del lago Nasser. Y bueno, pues esto es el lugar este que subieron para arriba, es una obra famosísima que se empezó en el 1964 y se acabó 4 años después, en 1968. Entonces, este lugar, que son estos dos templos, este de aquí, que es el templo de Ramsés II, y este de aquí, que le llaman el templo de Nefertari, bueno, pues están juntos, están uno al lado del otro, ¿no? Bueno, pues esto estaba más abajo, esto estaba, digamos que, a la orilla del lago Nasser, con el nivel antiguo. Entonces, claro, como sabemos, se hizo la presa de Asuán en esa época, en 1968, y subiría el nivel de las aguas y hubiera dejado esto bajo las aguas de no haberse hecho esa obra. Entonces, estos dos lugares lo subieron para arriba 65 metros y lo desplazaron 200 metros de la futura orilla del lago Nasser. Entonces, hoy se puede visitar y se pueden ver esos lugares. Se hizo una obra impresionante, participaron muchos países, se gastaron 40 millones de dólares de la época, lo cual era una cifra importantísima. Y bueno, pues gracias a eso pues podemos seguir disfrutando de estos lugares, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a ver aquí. Eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, bueno, pues vamos a ver, esto está en Egipto, como todo el mundo sabe, ¿no? Bueno, pues vamos a ir directamente al grano, ¿no? Aunque a los que no hayáis visto anteriores capítulos os vais a sorprender, pero, en fin, podéis verlo después y actualizaros un poquito, ¿no? Bueno, pues lo que aquí podemos ver, los que ya hemos visto anteriores capítulos, es que esto ha sido cortado como un queso, porque se subió toda la colina, digamos que toda el frontal de la colina y el monumento en sí se subieron para arriba. Luego esto vemos que se ha cortado como un queso. Aquí hay una entrada que está medio construida, una especie de puerta. Esto, si nos damos cuenta, tiene un aspecto reblandecido. Digamos que no son tan evidentes las muestras de ablandado de rocas, como por ejemplo en Petra, que es donde más se notan, ¿no? También se ven en Madain Salem, también se ve, y luego veremos otros sitios, incluso mayores que Petra, en que veremos esas muestras de ablandamiento de rocas, y es algo enorme, ¿no? Absolutamente increíble. Bueno, pues aquí estamos viendo que esto tiene un aspecto reblandecido, que ha sido cortado como un queso, que el interior está hueco y que está sin terminar, porque esto está sin terminar. Si nos damos cuenta, esto que es el otro templo, el de que le llaman de Nefertari, esto está sin terminar. Claro, estamos viendo más de lo mismo. Aquí se supone, en este de aquí, en el Nefertari, se supone que está la imagen de Ramsés II y de Nefertari. Entonces Ramsés II sería este de aquí, este de aquí y este. Bueno, espera que me pongo las gafas porque no lo veo muy bien. Pero vamos, si vemos, sí, serían este de aquí, este
este y este serían de Ramsés II. Y Nefertari pues sería este de aquí y este de aquí. Pero aquí hay que fijarse en todo. Entonces aquí vamos a ver un detalle. Si todas estas figuras son de Ramsés II, estas 4 figuras son de Ramsés II, ¿qué pasa? Que aquí vemos a Ramsés II el alto y aquí vemos a Ramsés II el bajo, porque este de aquí es mucho más alto que este. Claro, digamos que, en fin, ahí hay algo raro, ¿no? Ahí hay algo raro. En fin, no tan raro, ¿no? Porque como ya hemos visto, digamos que la cronología ortodoxa, bueno, adjudica estos templos a un personaje histórico relevante, como ya hemos visto en otras ocasiones. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. No debemos permitir que esa versión ortodoxa nos tape los ojos y nos cierre la mente, porque no lo creemos. Hombre, lo dice en los libros de texto, ¿cómo uno va? Oh, tiene que ser cierto. Pues no es cierto, no tiene nada que ver. Digamos que las conclusiones a las que llegan los arqueólogos, que no están, digamos que la arqueología es una disciplina que no está en absoluto preparada para valorar qué son todas estas cosas, bueno, pues esas conclusiones son las que llegan a los libros de texto. Entonces, eso no tiene nada que ver con la realidad. Bien, entonces, esto se supone que es el templo de Nefertari y este de aquí el de Ramsés II. Si es que alguna vez existieron, que yo lo dudo mucho, si es que alguna vez existieron Ramsés II y Nefertari. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a ver un poquito esto de otra manera, ¿no? Esto estamos viendo más de lo mismo. Esto se ha construido evidentemente con la misma tecnología con la que se han construido los demás lugares, tal como hemos visto ya, con la misma tecnología. Entonces, digamos que es algo asombroso, ¿no? Ya vemos que está sin terminar. Está sin terminar. Entonces, claro, estamos viendo, pues, como digo, bueno, lo mismo. Está sin terminar. Y se ha construido con esa tecnología. Entonces, evidentemente, este lugar, el de Abu Simbel, estaba construido al mismo tiempo que los otros. Claro, porque vimos Petra, 800 templos, 264.000 metros cuadrados, que se ablandaron enteros y se generaron en forma y en volumen esas magníficas construcciones. Y luego fuimos a Madi Salem y resulta que era el mismo estilo arquitectónico y estaba en la misma fase de inacabado. Y eso está a 700 kilómetros de Petra. Luego, evidentemente, esos dos lugares se estaban construyendo al mismo tiempo, lo que hemos visto ya. Pero luego fuimos a la Libela y vimos lo mismo. Luego, ¿qué pasa? Que una civilización que se supone la Libela, pues sí, aproximadamente también como Petra, ¿no? Siglo VI antes de Cristo, aunque también hay otra versión que dice que es siglo VI después de Cristo, la Libela. ¿Qué pasa? Y también siglo XII después de Cristo. Hay dos versiones ahí en la Libela. Entonces, ¿qué pasa? Que una civilización 1000 años después que Petra o que Mada Salem hicieron exactamente lo mismo. Generaron en 3 dimensiones esas magníficas portadas y esas iglesias, vamos a llamarle iglesias, en forma y en volumen dentro de esas rocas reblandecidas. Digamos que eso sería mucha casualidad, ¿no? Sería mucha casualidad. Luego esos 3 lugares se estaban construyendo al mismo tiempo. Y luego fuimos a Nar Rostan y vimos exactamente lo mismo, la misma tecnología, distinto estilo arquitectónico y distintos grupos raciales, distintos rasgos raciales, porque vamos a empezar a fijarnos en eso. Son distintos rasgos raciales, porque vamos a ver, en Nazca, en esas 40 pirámides que había en Cahuachi, que están desenterrando, porque están enterradas, digamos que son rasgos sudamericanos. No tienen nada que ver con los rasgos egipcios, cuyo representante podríamos decir que es la estatua de Kefren. Y esos rasgos tampoco tienen nada que ver con los rasgos de la Libela, porque además es la raza negra. No tiene nada que ver. Y tampoco tiene nada que ver con Petra. Tal como vemos un busto de Petra. Digamos que son distintos asentamientos, distintos grupos raciales que utilizan todos la misma tecnología y que estaban construyendo al mismo tiempo, porque este lugar, si está reblandecido, si está sin terminar, si ha sido cortado como un queso, si el interior es hueco, aunque es otro estilo arquitectónico, está siendo construido al mismo tiempo que los otros. Eso es lo que debemos de ir viendo ya. Es algo absolutamente sorprendente, pero es así.
porque no van a venir luego de los egipcios. Esto se supone que lo construyeron en el siglo XIII a.C., para conmemorar la supuesta victoria en la batalla de Cadés, y mostrar su poderío, Ramsés II, mostrar su poderío a los nubios, ¿no? Eso es lo que dice la historia de ese país. Entonces, esto está construido de la misma forma y está construido al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, todos estos lugares, se abortó la construcción en el mismo instante, en ese instante trágico para toda la humanidad, como acabaremos viendo. Digamos que eso es lo que se ajusta a la verdad, porque es lo que estamos viendo. Entonces debemos de deshacernos de las distintas cronologías y las distintas versiones de cada país, porque no tienen nada que ver con la realidad. Digamos que, bueno, pues es una mentira original que dan en cada país para incorporar esos lugares a su historia. Pues claro, están en su territorio, en su país. Digamos que no pueden decir a su pueblo, a su gente, que no saben lo que es eso. No pueden. Entonces tienen que improvisar, tienen que darle adjudicárselo a un personaje histórico relevante, darle esa cronología, lo incorporan a su historia y todos contentos. Pero no deben permitir, una vez más digo, que eso nos tape los ojos y nos cierre la mente. Debemos de ver las cosas, que esto se construyó con una tecnología que está cientos de miles de años por delante de la nuestra, y tal vez esté 1 millón de años por delante de la nuestra, como iremos viendo poco a poco. Bien, pues vamos a ver, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos viendo aquí? Claro, porque vamos a ver, estamos viendo, digamos que una portada. Esto se ha construido igual que Petra. Vamos a suponer que es Petra, porque además es fácil de suponer. Esto ha sido cortado con queso, está sin terminar, en fin, es exactamente igual que Petra, solo que en Petra era una portada de estilo griego o romano, aunque ya vimos que fue de donde salieron los estilos romano y griego, claro. Pero bueno, vamos a ver suponer que es una portada. Pero esto no es una portada, es lo mismo, se ha construido de la misma forma, pero no es una portada. Estamos viendo la representación de alguien. ¿Pero de quién? Claro, ¿de quién estamos viendo la representación? Se supone que son Ramsés II y Nefertari. Pero ya os he dicho que yo dudo mucho que sean Ramsés II y Nefertari, si es que alguna vez existieron. Porque, como sabemos, la dinastía de Egipto las confeccionó Manetón. En fin, eso tiene muy poca credibilidad. No porque ese hombre tratara ni mucho menos de engañar a todo el mundo, ¿no? Sino porque no tenía los datos suficientes y hizo lo que pudo. Pero está súper demostrado que eso no tiene ninguna credibilidad. Entonces, no se trata evidentemente ni de Ramsés II ni de Nefertari, si es que alguna vez existieron. Entonces, si no estamos viendo la representación de Ramsés II ni de Nefertari, ¿de quién estamos viendo la representación en esta magnífica portada? ¿De quién? Claro, estamos viendo, evidentemente, la representación de los constructores. Claro, ¿quién está representado en los muros de esos templos? Los constructores. Claro, no solamente en estos templos de aquí, sino en todos los templos del mundo. ¿Quién está representado en esos muros? Los constructores, evidentemente. Luego estamos viendo la representación de los constructores. Estos son los que tienen o los que tenían esa alucinante tecnología capaz de ablandar montañas enteras y generar en esas montañas reblandecidas estas magníficas portadas. Estos son los que tenían esa tecnología. A saber lo que tendrán ahora después de 12.000 o 15.000 años que hicieron esto. Y vemos que son personas, que aquí están representados en una escala muy grande porque esto mide 21 metros. Vemos que son personas como nosotros. Claro, digamos que somos sus iguales, o ellos son iguales que nosotros. Pertenecemos a la misma especie. No estamos viendo aquí marcianitos verdes ni extraterrestres extraños. No, estamos viendo personas como nosotros. Sin embargo, ¿por qué ellos tenían esa tecnología alucinante y nosotros no? ¿Por qué? ¿Por qué están los templos sin terminar? ¿Por qué están inacabados todos los templos? ¿Por qué se comenzaron al mismo tiempo? Y al mismo tiempo se abortó, en el mismo instante se abortó la construcción de todos estos lugares y de otros muchos más que veremos en todo el mundo, al mismo tiempo.
digamos que está todo relacionado, claro. Está todo relacionado. Vamos a ver, aquí en este lugar, en Abu Simbel, vamos a empezar a hacer distinciones ya, ¿no? Aquí estamos viendo que en el asentamiento que conocemos como los templos de Egipto, estamos viendo que tiene unos determinados rasgos raciales. Y digamos que también tiene unas determinadas vestimentas, podemos decir, ¿no? Por ejemplo, estos tocados que llevan en la cabeza, que yo lo relaciono con otra cosa que veremos al llegar al templo de Kailash, no solamente quieren decir una especialización en una rama de la ciencia, posiblemente, sino algo más. Algo más. Eso lo veremos, digamos, cuando lleguemos al templo de Kailash y en algún sitio que otro más también se ve, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viendo y vemos que son personas. Son personas como nosotros. Digamos que todos estos lugares estamos viendo la misma especie, la especie humana, evidentemente, pero estamos viendo que tienen distintos rasgos raciales en cada distinto asentamiento. En cada distinto asentamiento, claro. En las cuevas de Dafo en China, pues son rasgos chinos. Y cuando lleguemos ahí veremos que es más de lo mismo. Está sin terminar. Cuando vayamos al templo de Kailash en la India son rasgos hindús. Y veremos pues que esto está sin terminar. Entonces se trata de distintos asentamientos que llegaron a este planeta y se asentaron en distintos lugares. Porque pertenecían a distintas razas. Claro, distintas razas. La misma especie, distintas razas, la misma tecnología. Se asentaron en lugares porque pertenecían a distintas razas. Por tanto, el origen de las razas no está en este planeta, sino que está ahí arriba. Claro. Entonces digamos que la enorme comunidad humana a nivel galáctico o intergaláctico que tiene que haber por ahí arriba es algo increíble. Claro, porque vinieron de las estrellas. Esta civilización vino a este planeta, digamos, a dejar su ADN, a dejar su civilización, su cultura. Y se asentaron en distintos sitios, claro, porque pertenecían a distintos grupos raciales. Entonces, la enorme comunidad humana que tiene que haber a nivel galáctico o intergaláctico es algo impensable. Entonces, a mí me entra la risa, o no sé si me entra la risa o la ganas de llorar y después partirme de risa cada vez que veo que hacen un lanzamiento desde Cabo Cañaveral o desde cualquier otro sitio y dicen que tal vez encuentren vida microbiana en algún sitio, ¿no? Que puede ser que encuentren algún día, alguna vez, vida microbiana. Entonces, yo no sé si partirme de risa o llorar, porque resulta que toda la humanidad es de origen extraterrestre. Y las pruebas las estamos viendo ahí, están en los muros de esos templos. Claro, porque, vamos a ver, estamos viendo que tienen unos determinados rasgos raciales, y son personas como nosotros, claro, evidentemente. Entonces tienen unos rasgos raciales que corresponden, en este caso, con los rasgos raciales de Egipto. Digamos que los rasgos raciales que están alrededor de este templo, o sea, esa nación que está alrededor de este templo, tiene los mismos rasgos raciales que las personas que están representadas en los muros de esos templos. Esto que puede parecer una cosa muy razonable, ¿no? Suponiendo que lo hubiera hecho en Ramsés II y Nefertari, en la época de ellos, pues lógicamente los rasgos raciales corresponderían con los de Ramsés II y con los rasgos egipcios. Pero no. Estamos hablando no de Ramsés II ni de Nefertari, sino de los verdaderos constructores de aquella civilización que vino a este planeta en una época remota, concretamente hará 12.000 o 15.000 años. De eso es de lo que estamos hablando. Entonces las connotaciones que tiene eso son muy distintas. Digamos que esos son nuestros antepasados reales. También lo son estos, Nefertari y Ramsés II, si es que existieron alguna vez, ¿no? Pero nuestros verdaderos antepasados son esos que están aquí representados, que llegaron en una época remota, se pusieron a construir en todo el mundo, y no solamente eso, evidentemente, sino que nos crearon a nosotros, nos crearon a su imagen y semejanza tanto en cuerpo como en alma. Claro, vamos a ver, uno de los motivos por los cuales nosotros no tenemos esa tecnología, tal como he visto antes, uno de los motivos por los que no tenemos esa tecnología, porque lógicamente deberíamos de tenerla, puesto que somos sus iguales, pertenecemos a su misma especie.
uno de los motivos por los que no tenemos esa tecnología es porque los constructores, evidentemente, ya no están entre nosotros. No están entre nosotros. Si estuviera entre nosotros, tendríamos esa tecnología. Sin embargo, así no la tenemos. Por supuesto, si abortaron la construcción de todos estos templos en todo el mundo, porque esto está por todo el mundo, como veremos, si abortaron el proyecto Tierra, podemos decir, no se van a quedar aquí. Abortaron el proyecto Tierra y se fueron por donde vinieron. Si nosotros no nos fuimos con ellos, es porque no vinimos con ellos. Y desde luego no tenemos su tecnología por el mismo motivo. Por tanto, nosotros fuimos creados aquí a su imagen y semejanza, tanto en cuerpo como en alma. Digamos que el principio de los tiempos para la especie humana, para nosotros, es ese, en el momento en que se construyeron todos estos templos. Nosotros no venimos del mono, ni somos un mono evolucionado, ni nada de eso. Ese es el origen de la especie humana en este planeta. Tendremos 12.000 y pico años o 15.000 años aquí, sobre este planeta. Ese es el principio de los tiempos para nosotros. Digamos que lo mismo que está en los templos sin terminar, porque algo gordo pasó, claro, para que se aborte la construcción y se aborte el proyecto Tierra, algo gordo pasó, algo tuvo que pasar. Lo mismo que estos templos están sin terminar, nosotros estamos sin terminar, en el sentido de que no tenemos asimilada su enorme tecnología, su enorme saber y su nivel de conciencia que deberían de tener. Nosotros no tenemos nada de eso. Nos dejaron con una mano atrás y otra adelante, cuando se fueron, y nos dejaron existir por algún tipo de acuerdo. Hay que tener en cuenta que en todo el mundo nosotros ya existíamos y estaban los representantes de cada uno de esos constructores, vamos a llamarles, que llegaron aquí, a este planeta en esa época. Seguramente pues no llegaron a un acuerdo o tuvieron una guerra. Yo creo que es lo más probable, porque además está representado en los muros de los templos. Los muros de esos templos están representados. Ahora lo veremos y veremos que está representado ahí. Entonces lo que debió ocurrir fue una guerra. Entonces algo gordo pasó. Entonces abortaron el proyecto Tierra y se fueron. Entonces nosotros nos quedamos aquí sin haber asimilado su tecnología. A lo mejor teníamos algunas nociones de matemáticas, cuidado de animales domésticos, cultivo de tierras, algo teníamos, ¿no? Pero apenas nada. Nos dejaron con una mano atrás y otra adelante. Y desde entonces estamos, digamos, apañándonos como podemos y no sabemos ni quiénes somos. Estamos apañándolas, estamos arreglándonos como podemos sin tener conciencia de quiénes somos. Digamos que la respuesta a la famosa pregunta de quiénes somos y hasta casi de dónde venimos es esta. Eso es quiénes somos nosotros. Nosotros pertenecemos a esta especie que visitó este planeta en una época remota y que tiene una tecnología que tal vez esté 1 millón de años por delante de la nuestra. Claro, como vimos en el primer capítulo, el hecho de que llegaran a este planeta implica que tenían que tener muy superado el concepto básico que nosotros tenemos de viajes interestelares o viajes en el tiempo. El concepto tan pobre que nosotros tenemos de eso. Esta gente lo tenía que tener muy superado. Esta gente se desplazaba de una forma distinta. Como veremos, tal como dije, eso lo veremos. Entonces, eso es quienes somos nosotros. Digamos que, bueno, pues esos datos son los que debemos de ir teniendo en cuenta, debemos de ir tratando de asimilar, porque ya tenemos unos ciertos datos, ¿no? Y veremos otros muchos más, no creéis que estos son los más importantes, veremos muchos más datos. Tened en cuenta que son unos 20 capítulos los que aquí vamos a ver. Bien, bueno, pues vamos a ver otro detalle. Aquí vemos que hay jeroglíficos, que hay personas, veis que están aquí, personas, que son personas. Además tienen un tamaño aproximadamente real como el de una persona. Bueno, la historia de este país dice que son los hijos, los parientes cercanos, las esposas de segunda categoría y cosas de estas. Eso es lo que dice la egiptología, ¿no? Y por ejemplo aquí, vamos a ver, aquí hay inscripciones. Vamos a ver. Porque esto ya es que de verdad que choca mucho, ¿no? Vamos a ver. Se supone que Champollion descifró los jeroglíficos egipcios en 1822.
Se supone que se devanó los sesos y finalmente lo consiguió. ¿Por qué no hay ni un solo cartel explicativo en varios idiomas, no solamente aquí, sino en todos y cada uno de los templos egipcios, que nos digan lo que está puesto aquí, lo que pone aquí? Pues claro, esto nos hablaría de este templo, nos diría lo que es, incluso cómo se ha construido, quiénes son estas personas realmente, quién está aquí representado. Nos diría muchas cosas que no dicen que calla, la egiptología calla. Porque es que no hay ni un solo cartel explicativo en todo Egipto. ¿Por qué? Evidentemente porque los jeroglíficos egipcios no están traducidos. No están traducidos. Claro, es un fraude más de todos los que hubo en esa época. No están traducidos, pues si estuvieran traducidos, ¿por qué no hay carteles explicativos en todo Egipto? ¿Por qué? No tiene sentido. El único sentido que tiene es que no están traducidos. Bien. Pues sí, bueno, los interiores, ¿no? Los interiores, aquí se produce un fenómeno luminoso también. Es que digamos que esto de aquí es el santuario donde hay 4 dioses, pues el dios Amón, el dios Pa, Ra-Horarti, en fin. ¿Y cuál era el otro? ¿Cuál era el otro dios? Bueno, hay cuatro dioses, ¿no? Amón, Amón-Ra, sí. Y bueno, pues los días 21 de octubre y 21 de febrero, 61 días antes y después, respectivamente, del solsticio de invierno, los rayos del sol entran por aquí e iluminan 3 de las 4 figuras que hay aquí en el fondo, en el santuario. Las iluminan. Entonces, la egiptología dice que la única que no queda iluminada es el dios Pa, que es el dios del inframundo. Eso es lo que dice la egiptología. Pero en fin, yo lo veo, no sé, a lo mejor es así, ¿no? No el motivo ese de que sea el dios Pa, el dios de las tinieblas, ni nada de esto, sino que realmente los constructores pues no quisieron que una de las estatuas quedara iluminada. Pero yo me inclino a pensar más bien que después de 12.000 y pico años algo se ha movido. Claro, algo se ha movido. Digamos que eso podría servir para datar este lugar astronómicamente. Tal como vimos en la Gran Pirámide, la de Keops y la de Kefren, que estaban orientadas con respecto al norte verdadero con un error de 5 minutos 31 segundos. Entonces algo se ha movido ahí, porque originalmente estarían perfectamente orientadas las dos con respecto al norte verdadero. Entonces algo se ha movido. Entonces se puede haber movido algo igual que aquí, porque esto lo subieron para arriba, pero lo subieron con el mismo error con el que tenía. Fueron precisos en eso. Entonces, digamos que hay que buscar otra explicación, no decir que esto es el dios del inframundo, el dios de no sé qué, todos son dioses, ¿no? Y con eso ya pues se explica todo, ¿no? Hay que buscar otra explicación, porque esto de aquí, estas estatuas de aquí, que se supone que son Ramsés II, con el gorro, con el tocado del Alto Egipto y con el tocado del Alto y Bajo Egipto, eso es lo que dicen. Esto de aquí, evidentemente, no pudieron haber construido los hombres del Neolítico. Es que, vamos a ver, a poquito que nos paremos a pensar, eso es imposible. Es que no tiene sentido. Entonces hay que buscarle otra explicación. Y teniendo en cuenta la clase de tecnología que estamos viendo, es una pista muy importante, ¿no? Es una pista muy importante. ¿Veis aquí las estatuas? Esto no pudieron haberlo hecho los hombres del Neolítico. Más adelante, cuando lleguemos a los templos y cuando veamos otros datos asombrosos que tenemos que ver, veremos que el poder de las piedras, de las estatuas, de las columnas, de los menjiris, de los moai de la Isla de Pascua, tienen un poder y unas funciones que nos van a parecer magia. Nos van a parecer magia. Como lo veis, las piedras para esta civilización tenían una utilidad, un poder que para nosotros son simplemente piedras. Pero aparte de que, digamos, no son piedras sacar de una cantera, como veremos, porque las pirámides de Egipto no han sido sacadas de una cantera de Tula y demás, como dice la egiptología, sino que esas piedras han sido fabricadas, son un conglomerado de varias piedras, digamos que los constructores las ablandaron también y le dieron unas ciertas propiedades. Hicieron una mezcla de varias piedras, buscando unas ciertas propiedades que servirían muy bien para funciones que esa construcción enigmática tenía, porque esa construcción estaba casi terminada cuando se inutilizó, tal como ya hemos visto. Bien, vamos a ver. Esta es la imagen que os he dicho que he encontrado, y he encontrado un dato absolutamente asombroso en esta imagen de aquí.
En esta imagen he encontrado un dato asombroso que puede ser la confirmación de cómo se construyeron las pirámides. Tal como hemos visto en Petra, hay una construcción hecha con bloques de piedra trabajada. Y en Narrostan también, una construcción que está hecha con bloques de piedra trabajada. Evidentemente esos bloques se hicieron ablandando, digamos, o bien tierra o bien rocas, o hicieron un conglomerado de varias rocas, buscando esas propiedades que acabamos de comentar. Y le dieron forma de bloques. Forma de bloques. Entonces, de esa misma forma, evidentemente, se construyeron las pirámides, claro, con esa misma tecnología. De esa forma se construyeron las pirámides. Y los bloques de las pirámides son fabricados. Son fabricados. Pero es que resulta que esta imagen puede confirmarnos eso. De que esos bloques se fabricaron. Son un aspecto de esa misma tecnología capaz de ablandar montañas enteras y generar en 3 dimensiones tan magníficas portadas. Esta imagen lo está confirmando. Claro, yo lo he visto porque, digamos que ya sabe uno lo que buscar, ¿no? Y lo he visto, pues nada, hace unos días. Bien, pues ese dato es esto de aquí. ¿Qué estamos viendo aquí? Si es necesario mover la cabeza a un lado y a otro, y os fijaréis en que aquí, en esta parte de aquí, hay como bloques de piedra. Claro, esto es una columna que tiene un aspecto reblandecido, ¿lo veis? Pero aquí estamos viendo que hay bloques de piedra, pero no vemos que los bloques de piedra están diferenciados, están separados y simplemente están juntos unos con otros, no. Están como ablandados y todavía no se han despegado unos de otros. Están todavía como a medio hacerse. Están, digamos que se están generando, están apareciendo, se están haciendo, se están fabricando en ese momento cuando se abortó la construcción. Está medio construir y estamos viendo esos bloques de piedra que se están haciendo, todavía no se han hecho, no se han separado. Ese es el dato que he visto ahí. Y si nos fijamos, es que es eso lo que se está viendo aquí. Bloques de piedra. Luego esto puede ser perfectamente la confirmación, puesto que estos que están aquí representados son los que hicieron la pirámide de Egipto, claro. Estos que están aquí representados, los constructores, son los constructores no solamente de este lugar, sino de las pirámides y de todos los templos de Egipto, claro. Efectivamente. Y aquí estamos viendo la confirmación de cómo se construyeron las pirámides. Yo creo que es un dato bastante importante y, bueno, pues teniendo en cuenta que esas muestras de ablandamiento son reales y están ahí, no solamente en estos lugares, sino en Petra y en otros muchos que veremos, porque esto está por todo el mundo, como digo, las pirámides evidentemente se construyeron de esa forma. Ahí no se remangó nadie a poner bloques de piedra, a cincelar, ni nada de eso. Eso se hizo con esta impensable tecnología, que tal vez esté 1 millón de años por delante de la nuestra. Aquí, de todas maneras, vemos que hay como una especie de entrada o algo que no está terminado. Aquí también. Esto está medio construir, como todo. Esto se abortó la construcción en ese instante trágico para toda la humanidad. ¿Por qué es trágico? Pues trágico porque este planeta sería algo muy distinto de haberse terminado. De haber terminado estos bloques y nosotros haber asimilado esa impensable tecnología de nuestros iguales. Porque son iguales que nosotros, pertenecemos a su misma especie. Sin embargo, algo gordo pasó y se fueron y nos dejaron aquí con una mano atrás y otra adelante. Y nos dejaron existir. Y desde entonces nos estamos apañando nosotros como podemos y ni siquiera sabemos quiénes somos ni a dónde vamos. Porque no tenemos conciencia de nada, no tenemos conciencia de quiénes somos, no tenemos conciencia de nuestra historia real. Bien, aquí vemos el mismo sitio, vemos que hay una especie de bajorrelieve que quiere dibujarse ya, y aquí también. Todo esto está a medio terminar, y vemos por aquí que quiere haber como bloques, quieren dibujarse ya los bloques. Aquí también lo vemos, quieren dibujarse los bloques, ¿no lo veis? Sin embargo, no están hechos, están todavía pegados, apenas están comenzados a hacerse, comenzados a esbozarse, a dibujarse, para luego ser terminados. Eso es lo que estamos viendo ahí. Luego esta tecnología, esto es la confirmación de que esas construcciones que estaban hechas con bloques de piedra trabajada, están íntimamente relacionadas con esta tecnología de ablandamiento de rocas, claro. Y esta es la confirmación. Evidentemente, de esta forma es como se construyeron las pirámides. Todas las pirámides de Egipto, las 120 que hay en Egipto. Y no solamente las pirámides, sino luego nos vamos a Angkor Wat, que es la mayor estructura jamás construida sobre la faz de la Tierra,
Pues son 3.000 kilómetros cuadrados y está hecho con bloques de piedra trabajada, podemos decir. Luego ese asentamiento, porque eso es otro asentamiento con otros rasgos raciales distintos, la misma especie, distintos rasgos, distinto estilo arquitectónico, pero es la misma tecnología. Ese lugar se hizo con ese otro aspecto, ¿no?, de la misma tecnología, bloques de piedra trabajados, podemos decir. Entonces, de esa forma es como se construyeron las pirámides y esos otros lugares que se hicieron de esa forma también, bloques de piedra trabajadas. Aquí vemos una imagen de la pirámide, de la Gran Pirámide. Estos bloques, como digo, no fueron sacados de una cantera. Estos fueron fabricados por los constructores, ablandados, dado forma, y no solamente forma, sino que hicieron una mezcla de varias rocas distintas o tierra distinta, buscando unas determinadas propiedades, porque como veremos, esto de las pirámides no es una tumba, por supuestísimo, ¿no? Eso es otra cosa. Y veremos que es algo alucinante. Alucinante. Tengo ciertos datos de eso y veremos que es algo alucinante. Entonces estos bloques no se sacaron de una cantera. Estos fueron fabricados de esa forma por los verdaderos constructores, claro. Con una tecnología que tal vez esté 1.000.000 de años por delante de la nuestra. Bien, esto es Petra. Ya vemos que quién está representado, ya os dije que esto voy a tener unas implicaciones enormes. ¿Quién está representado en los muros de estos templos? Esta es la única imagen que tengo, esta y otra que veremos ahora. Y vemos que esta estatua que está saliendo de la roca, porque esta roca está reblandecida y está retrocediendo y está dejando atrás esta imagen que todavía, como se abortó en ese instante, la construcción se quedó así. Se quedó así, pero esto estaba saliendo de la roca. Esto no hay nadie con cinceles ni nada, aunque lo parezca a veces, ¿no? Por esas marcas que yo os he dicho que tiene la Malauba y que parecen haber sido hechas con cinceles. Esto no, esto fue hecho de esta forma. ¿Quién está moviendo la representación? Evidentemente los constructores. Los constructores, claro. Y son unos distintos rasgos raciales, que son estos de aquí. Distintos de los de Sudamérica, distintos de los de Egipto, distintos de los de la Guadalajara en China, distintos rasgos raciales de los de la India, el templo de Kailash, la misma especie, distintos rasgos raciales, la misma tecnología. Eso es lo que estamos viendo. Y vemos que se abortó la construcción también en ese instante en que se abortó la construcción en todo el mundo, en todos estos lugares al mismo tiempo. Eso es lo que estamos viendo ahí. Y esto aquí es una Rostan, lo que hemos visto antes, en el capítulo anterior. Es una Rostan. Claro, ¿de quién estamos viendo la representación? Bueno, pues en este caso, porque vamos a ver, los muros de estos templos no solamente están representados los constructores, también estamos representados nosotros, porque ya existíamos y nos estaban enseñando. Y lo primero que nos enseñaron, yo creo fue a guerrear, la guerra. ¿Por qué? Porque ellos eran guerreros, evidentemente, y eso está representado en los muros de todos los templos. Entonces aquí posiblemente seamos nosotros, ¿no? Porque tal vez este personaje pudiera ser de los constructores, porque como veremos ahora, los constructores, o los dioses, como queramos llamarles, eran el doble de tamaño que nosotros, y eso está representado en varios sitios. Yo he conseguido alguna imagen que otra, hay muchas, pero bueno, las que yo he conseguido y ahora las veremos. Los dioses, o los constructores, son el doble del tamaño que nosotros. Por ejemplo aquí, esto es Angkor Wat, y estamos viendo que este personaje que está aquí es el doble de tamaño que estos que están aquí. Y este también, el doble de tamaño que estos que están aquí. Y esto, a todas luces, digamos que es una formación pues de un ejército. Nos estaban enseñando a guerrear. A guerrear. Digamos que el fenómeno guerra viene de aquí. No es que nosotros seamos, que también, ¿no? Sino que es que nos enseñaron a hacerlo. Los mismos que nos crearon, la misma civilización que nos creó, nos enseñó. Porque también ellos eran guerreros. Pero son el doble de tamaño. Esto es Angkor Wat y estamos viendo aquí este personaje central, que es el doble de tamaño que cualquiera de estos que hay por aquí. Claro, entonces estos eran los verdaderos constructores, los verdaderos, o los dioses, vamos a llamarles también. Esto de aquí, bueno, esto ya es en el templo de Kailash, es un Buda reclinado, pero bueno, ya vemos que tiene unos distintos rasgos raciales que corresponden con las personas que de esa nación, de la India, que está alrededor de ese templo y de otros muchos, pues en la India hay miles de templos. Y bueno, pues aquí no lo tengo, pero
también eran guerreros, también como todos. Estos son las cuevas de Azu en China. Vemos que tienen rasgos orientales, ¿eh? Y veremos cuando lleguemos ahí que eso está sin terminar. Y además vamos a comentar esta imagen, porque esta imagen es muy curiosa, ¿eh? Y vamos a comentarla cuando lleguemos allí. Veremos cómo le vamos a dar una interpretación. Tampoco están descifrados, digamos, tampoco hay carteles explicativos en varios idiomas, porque pues evidentemente digamos que no aprendimos a leer, ¿no? Cuando se fueron, nos abandonaron aquí, ni siquiera aprendimos a leer. Entonces no sabíamos lo que quieren decir esos lugares. Y esto aquí, pues es la India. Vemos que este personaje central es el doble que otros. El doble que otros. Claro, esos eran los constructores. Y aquí igual. No se lo ha jugado de Yungan, también en China. Vemos que este personaje que hay aquí, que además tiene el halo de divinidad, y este también lo tiene, pero este es el doble tamaño que este. Evidentemente estos serían los constructores y estos seríamos nosotros, que ya nos estaban enseñando. Digamos que nos estaban enseñando ese concepto que nosotros tenemos de religión. Aunque lo mismo que nosotros no hemos asimilado esa tecnología, digamos que las religiones también pueden estar incompletas. Y aquí igual. Esto es en el templo de Kailash. Y estamos viendo que tiene un halo de divinidad, curiosamente, igual que nuestros santos. Y estamos hablando de la India. Esto es otro grupo racial, otra raza. Y sin embargo tienen ese halo de divinidad. Y es el doble de tamaño que estos que hay aquí. Luego estos son los constructores. Estos son los que tenían esa tecnología alucinante, que nos iban a enseñar a nosotros de no haber pasado ese algo gordo que pasó. Este planeta hubiera sido algo muy distinto a lo que es. Muy distinto. Bien, esta imagen de aquí me ha costado mucho trabajo conseguirla. Y no es la buena, no es la imagen buena, porque aquí resulta que han enfocado muy bien este candado, un candado muy bonito, que no tiene ninguna importancia, y lo realmente importante no está enfocado y además está cortado por la mitad. Yo sé que existe esta imagen en este mismo lugar, exactamente la misma, pero bien enfocada y bien. Pero bueno, la importancia de esta imagen, pues es lo que acabamos de ver. Esto es la libela. Estamos hablando de la raza negra. Y estamos hablando de que este personaje, que también tiene el mismo halo de divinidad, tiene los mismos rasgos raciales que esta persona que está aquí sentada, la raza negra. Se puede decir que además están vestidos igual. Igual. Ya lo digo porque yo he visto la imagen buena y es así. Bueno, lo podéis ver en internet, no tenéis más que teclear imágenes de la libela y lo vais a ver. Entonces, es la importancia que tiene. Estamos hablando de otro asentamiento distinto, que utilizaba la misma tecnología y era un grupo racial distinto. Una raza distinta. Y este lugar, si nos damos cuenta, está sin terminar. Esto es un interior y está sin terminar. Y bueno, en la libela, pues ya habéis visto que está sin terminar todo. De eso es de lo que estamos hablando. De eso es de lo que estamos hablando. Bueno, tenemos aquí ya unos ciertos datos bastante interesantes, creo yo. Y yo creo que aquí hemos dado un cierto salto cualitativo, porque digamos que aquí os se ha respondido totalmente a dos preguntas muy importantes. La primera es quiénes somos y hasta casi de dónde venimos. Lo que no tenemos idea es dónde vamos a ir a parar, digamos, por el camino que llevamos, ¿no? No sabemos dónde vamos a ir a parar. Pero ya tenemos, yo creo que bastante contestado, ¿no?, la pregunta de quiénes somos. Y luego encima hemos visto cómo se pudieron haber construido las pirámides. Digamos que hemos respondido a un par de preguntas bastante importantes, ¿no? Entonces hemos dado un salto cualitativo. Pero, os repito una vez más, que no hemos visto todo, ¿eh? Quedan bastantes datos todavía asombrosos. Asombrosos. Estamos en el capítulo 5. Yo calculo que pueden ser unos 20. No sé los que serán realmente, pueden ser unos 20. Y aún quedan bastantes datos. Os va a gustar. Los que estéis enganchados a todo esto, os va a gustar. Bueno, pues nada más. Espero veros a todos en el siguiente capítulo, que no sé todavía cuál será, pero bueno, tengo que mirarlo y bueno, os va a gustar.